El espejo no miente, ni siquiera cuando lo desearías. Te ves reflejado en su fría superficie, pero algo va terriblemente mal. Tu mandíbula sobresale tanto que no puedes cerrar la boca. La baba tira de las comisuras de tus labios mientras luchas por formar palabras que otros puedan entender. Tu lengua hinchada te llena la boca como un objeto extraño, convirtiendo cada comida en una pesadilla de posturas cuidadosas y masticación lenta y laboriosa. Tu columna se curva de forma antinatural, forzando tu cabeza a un ángulo extraño que te hace parecer más bajo de lo que ya eres. Eres Carlos II de España y te estás muriendo. Es noviembre de 1700 y tienes 38 años, aunque tu cuerpo carga con el daño acumulado de siglos. Tus extremidades tiemblan con un temblor palpitante, tu piel está pálida y cerosa. Tus ojos saltones, esos distintivos ojos de los Habsburgo que te marcan con la misma fuerza que una marca, te devuelven la mirada con la sombría confusión que ha plagado todo tu reinado. No puedes tener hijos. No puedes gobernar adecuadamente. Apenas puedes comer alimentos sólidos. Y sabes, con la terrible claridad que a veces llega a los moribundos, que no es culpa tuya. Tu sufrimiento proviene de una única y aterradora verdad: cada gota de sangre en tus venas ha sido contaminada por las decisiones de tus antepasados. Durante 16 generaciones, tu familia se ha casado entre primos, entre tíos y sobrinas, entre hermanos y hermanas, en su obsesión por mantener la pureza de su linaje. Lo llamaban mantener el derecho divino. Lo llamaban preservar su sagrada herencia Habsburgo. Lo que crearon fuiste tú, el punto final roto del experimento genético más extremo de la historia de la humanidad. La dinastía española de los Habsburgo fue un ejemplo de catástrofe genética. Nuestra historia comienza en 1516, cuando la Casa de Habsburgo tomó el control de España por primera vez. Lo que siguió fueron casi 2 siglos del programa de endogamia más sistemático jamás intentado por una familia real. Los Habsburgo españoles no solo se casaban ocasionalmente con primos, sino que lo convirtieron en su característica distintiva. De los 11 matrimonios contraídos por los monarcas españoles de la Casa de los Habsburgo entre 1450 y 1661, 9 fueron entre parientes consanguíneos. Un tío se casó con una sobrina, los primos hermanos se casaron con sus primos hermanos. En algunos casos, la superposición genética fue tan extrema que los niños nacieron con coeficientes de endogamia cercanos a los de los hermanos. Los hombres que gobernaron durante este periodo no fueron los monarcas fuertes y decididos que retrataba la propaganda real, fueron víctimas de las obsesiones genéticas de su propia familia, cada generación más dañada que la anterior. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España, parecía un candidato improbable para nuestra historia. Nacido en 1500, heredó el mayor imperio de la historia europea, que se extendía desde España hasta Austria y desde los Países Bajos hasta el sur de Italia. Era inteligente, políticamente astuto y, al principio, saludable, pero si observamos sus retratos con atención, empezaremos a ver las señales de alerta. Antonio de Beatis, diplomático italiano que conoció a Carlos en 1517, lo describió como de rostro alargado y cadavérico, con una boca torcida que se abría de par en par cuando no estaba en guardia. Carlos había heredado el inicio de lo que se conocería como la mandíbula de los Habsburgo, una mandíbula inferior prominente que le obligaba a mantener la boca abierta a menos que la controlara conscientemente. Su coeficiente de endogamia era de 0,038, relativamente bajo para su familia, pero ya superior al que se consideraría seguro en cualquier linaje normal. Sus padres eran primos, pero con un parentesco lejano en comparación con las uniones que seguirían. La verdadera tragedia de Carlos V no fue su propio sufrimiento, sino sus decisiones matrimoniales. A pesar de gobernar un imperio que se extendía por continentes y tener acceso a posibles esposas de toda Europa, Carlos decidió casarse con su prima Isabel de Portugal, cuya madre era tía de Carlos, hermana de su padre. La pareja tenía un parentesco tan estrecho que necesitaban una dispensa papal especial para casarse. Su hijo, el futuro Felipe II, heredaría no solo el imperio español, sino una dosis aún mayor de la herencia genética de los Habsburgo. Carlos abdicó en 1556, agobiado por la carga de gobernar sus vastos territorios y por la creciente conciencia de que algo, fundamentalmente, fallaba en su linaje. Se retiró a un monasterio, donde pasó sus últimos años en oración y contemplación, quizás buscando el perdón divino por la catástrofe genética que había contribuido a perpetuar. Felipe II heredó el trono español en su máximo apogeo,
Pero también heredó un legado genético que definiría todo su reinado. Nacido en 1527, Felipe exhibió desde muy joven los rasgos clásicos de los Habsburgo, el rostro alargado, los ojos entrecerrados y la mandíbula cada vez más prominente que le dificultaba comer y hablar. Los historiadores modernos creen que padecía depresión severa y posiblemente trastornos del espectro autista, rasgos que lo llevaron a obsesionarse con los detalles, pero a ser incapaz del pensamiento estratégico general que su imperio requería. Su gobierno reflejaba la rigidez mental que a menudo acompaña a la depresión endogámica. Se obsesionó con la ortodoxia religiosa, lanzando la Inquisición española con una brutalidad sin precedentes. Dedicaba horas diarias a leer y responder a minucias administrativas, mientras descuidaba decisiones estratégicas cruciales. Felipe se casó 4 veces, buscando desesperadamente herederos varones. Su primera esposa, María de Portugal, era prima suya, sus madres eran hermanas. Cuando María murió joven, Felipe se casó con María I de Inglaterra en una alianza política. Ese matrimonio no tuvo descendencia. Su tercera esposa, Isabel de Valois, no tenía parentesco con la línea de los Habsburgo, y sus hijos fueron más saludables que la media de la dinastía. Sin embargo, para su cuarto y último matrimonio, Felipe retomó la tradición familiar. Se casó con su sobrina Ana de Austria, hija de su hermano. Ana era 22 años menor que Felipe, y literalmente, hija de su hermano. De su unión nació Felipe III, quien transmitiría una carga aún más concentrada de genes Habsburgo a la siguiente generación. ChatGPT dijo: Felipe III, nacido en 1578, representaba todos los defectos del enfoque monárquico de los Habsburgo. Los relatos contemporáneos lo describen como mentalmente lento, físicamente débil y totalmente dependiente de sus asesores incluso para tomar decisiones básicas. Su coeficiente de endogamia era tan alto que los genetistas modernos consideran notable que haya llegado a la edad adulta. La apariencia física de Felipe III impactó incluso a los cortesanos acostumbrados a las peculiaridades de los Habsburgo. Su mandíbula sobresalía tanto que no podía cerrar bien la boca. Babeaba constantemente y tenía tanta dificultad para masticar que le tenían que cortar la comida en trocitos. Su habla era casi incomprensible, arrastrada por su boca deformada y su lengua agrandada. Pero quizás más trágico que sus deformidades físicas fueron sus limitaciones mentales. Sus contemporáneos describían a Felipe III como un niño con la capacidad mental de un niño. Era profundamente religioso, pero con una superstición que sugería un deterioro cognitivo más que una auténtica espiritualidad. Creía en los presagios, dedicaba horas diarias a la oración y dejó el gobierno de España en manos de unos favoritos que explotaron su debilidad en beneficio propio. El declive económico y político de España se aceleró bajo el reinado de Felipe III, mientras éste se centraba en las ceremonias religiosas y la etiqueta cortesana. España perdió el control de los Países Bajos. Vio cómo sus colonias americanas se volvían cada vez más independientes y se enfrentó a múltiples bancarrotas. El imperio que había dominado Europa durante un siglo comenzó su declive irreversible bajo un rey incapaz de comprender las complejidades del gobierno. Felipe III se casó con Margarita de Austria, sí, otra prima, y sus hijos representaron la siguiente etapa del experimento genético de los Habsburgo. Su hijo, el futuro Felipe IV, heredaría una dosis aún mayor de los defectos genéticos de la familia. Felipe IV, el rey melancólico, nació en 1605 y gobernó España durante 44 años, uno de los reinados más largos de la historia española. Pero la duración no fue sinónimo de calidad. Felipe IV presidió el continuo declive del poder español mientras luchaba con su propia herencia genética. Los retratos de Felipe IV realizados por Diego Velázquez muestran exactamente lo que siglos de endogamia habían producido: la mandíbula prominente, el cráneo alargado, los ojos entrecerrados que parecían mirar con una mirada vacía e incomprensible. Felipe IV sufría de depresión severa, lo que los psiquiatras modernos reconocerían como trastorno depresivo mayor con posibles síntomas psicóticos. Los registros judiciales describen periodos en los que el rey permanecía en sus aposentos durante semanas, negándose a recibir visitas o atender asuntos de estado. Durante estos episodios, a veces hablaba con pinturas como si fueran personas reales o se convencía de que los cortesanos conspiraban contra él. La constante presión por tener un heredero varón no mejoró el estado mental del rey. Su primera esposa, Isabel de Borbón, era prima suya,
Y de su matrimonio nacieron varios hijos que murieron en la infancia. Solo una hija, María Teresa, llegó a la edad adulta, pero al ser mujer no pudo heredar el trono español. Cuando Isabel falleció en 1644, Felipe IV se enfrentó a una crisis. Necesitaba un heredero varón, pero su herencia genética hacía cada vez más improbable una procreación sana. Siguiendo la tradición familiar, se casó con su sobrina, Mariana de Austria, hija de su hermano, convirtiendo su unión en una de las más estrechas en la historia de los Habsburgo. El matrimonio entre Felipe IV y Mariana tuvo varios hijos, la mayoría de los cuales murieron jóvenes. Entre los sobrevivientes se encontraban Margarita Teresa, quien se casaría con su tío Leopoldo y, sí, otra pareja de tío y sobrina, y finalmente, en 1661, un hijo que se convertiría en Carlos II. Felipe IV murió en 1665, dejando atrás un imperio en decadencia y un heredero de 4 años cuya herencia genética resultaría ser la más extrema en la historia real europea. Carlos II, el rey hechizado, representa el punto más bajo de la endogamia real. Nacido el 6 de noviembre de 1661, llegó al mundo ya con el deterioro genético acumulado de 16 generaciones de matrimonios entre primos. Su coeficiente de endogamia fue de 0,254, superior al que se observa habitualmente en los hijos de hermanos. Desde su nacimiento, Carlos II fue claramente diferente. Los registros judiciales franceses lo describieron como un niño con erupciones similares al herpes, la cabeza cubierta de costras y un canal o drenaje que supuraba de su oído derecho. Incluso corrieron rumores de que sus órganos sexuales estaban tan mal formados que los cortesanos no pudieron determinar inicialmente su género. Charles nunca aprendió a caminar bien. Tenía las piernas débiles y deformadas. La columna vertebral se curvaba de forma antinatural y su equilibrio era tan deficiente que necesitaba apoyo constante. No pronunció sus primeras palabras hasta los 4 años, e incluso entonces, su habla era tan incoherente debido a su lengua agrandada y su mandíbula deformada, que solo sus cuidadores más cercanos podían entenderlo. La famosa mandíbula de los Habsburgo alcanzó su grotesco apogeo en Carlos II. Su mandíbula inferior sobresalía tanto que no podía cerrar la boca ni masticar alimentos sólidos. Las comidas se convirtieron en rituales de posturas cuidadosas y deglución lenta y dolorosa. Los médicos de la corte describían como angustioso presenciarlo comer. La comida se le caía de la boca y luchaba durante minutos para tragar lo que otros consumían en segundos. La capacidad mental de Carlos II era muy limitada. No sabía leer ni escribir más allá de un nivel básico. Le costaba comprender conceptos sencillos y a menudo parecía confundido sobre dónde estaba o lo que sucedía a su alrededor. Los relatos contemporáneos lo describen como un niño con el desarrollo mental de un niño pequeño, incluso de adulto. La corte española le dio a Carlos II el apodo de El Hechizado, porque no podían comprender cómo alguien podía estar tan incapacitado física y mentalmente sin intervención sobrenatural. Lo sometieron a constantes exorcismos y ceremonias religiosas, creyendo que estaba poseído por espíritus malignos. Carlos II se casó 2 veces, ambas con princesas extranjeras que quedaron horrorizadas por su condición. Se dice que su primera esposa, María Luisa de Orleans, sentía tanta repulsión por su apariencia y comportamiento que evitaba estar a solas con él. Los observadores de la corte observaron que ella se estremecía visiblemente cuando le intentaba hablar. El matrimonio no tuvo descendencia. Tras la muerte de María Luisa en 1689, Carlos se casó con María Ana de Neuburgo. Este segundo matrimonio tampoco tuvo descendencia. La impotencia de Carlos II no era solo psicológica. Su daño genético lo había incapacitado físicamente para reproducirse. Murió el 1 de noviembre de 1700, pocos días antes de cumplir 39 años. Su certificado de defunción enumeraba varias causas inmediatas, pero la verdadera causa era obvia para cualquiera que estuviera dispuesto a verla. 16 generaciones de sus antepasados habían priorizado la pureza genética sobre el bienestar humano. Con la muerte de Carlos II, la línea de los Habsburgo españoles llegó a su fin. Su testamento nombró a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, como su heredero, lo que desencadenó la Guerra de Sucesión Española. Pero quizás aún más importante, su muerte puso fin al experimento más extremo de endogamia real jamás visto en Europa. Mucho antes de que los Habsburgo hicieran infame la endogamia, los faraones del antiguo Egipto habían perfeccionado la práctica. Durante más de 3 milenios,
Las familias reales egipcias practicaron el matrimonio entre hermanos como un deber religioso, creyendo que su sangre divina no debía diluirse con la de los simples mortales. Aranatán, el sufrimiento oculto del rey hereje. Akenatán gobernó Egipto durante la 18ª dinastía, alrededor de 1353 a 1336 AC. Es famoso por revolucionar la religión egipcia, abandonando el panteón tradicional de dioses para adorar únicamente a Atum, el disco solar. Sin embargo, las reformas religiosas radicales de Akenatán podrían haber estado influenciadas por el deterioro genético que aquejaba a su familia. Las estatuas y relieves supervivientes de Akenatán muestran a un hombre con rasgos marcadamente anormales. Su rostro era extremadamente alargado, con una barbilla puntiaguda y mejillas hundidas. Su cuello, anormalmente largo y delgado, sostenía un cráneo cuyas proporciones parecían casi alienígenas. Su cuerpo era igualmente extraño. Brazos y piernas delgados sostenían un torso con pechos pronunciados y un vientre distendido que le daba la impresión de estar embarazado. Los expertos médicos modernos han propuesto varios diagnósticos para la condición de Akenatán. Irwin Braverman, de la Universidad de Yale, sugiere que el faraón padecía dos trastornos genéticos. El síndrome de exceso de aromatasa, que provocaría que su cuerpo convirtiera hormonas masculinas en femeninas, y la craneosinostosis, que explicaría su cráneo alargado. Estas afecciones serían compatibles con los efectos de la endogamia. Los padres de Akenatán, Amenhotep III y la reina Tillé, probablemente eran parientes, continuando una tradición familiar que se remontaba a generaciones. El daño genético acumulado en su hijo se manifestó no solo en deformidades físicas, sino posiblemente en la obsesión religiosa que lo impulsó a reestructurar por completo la sociedad egipcia. Akenatán se casó con su propia hermana, Nefertiti, siguiendo la tradición real, pero también se casó con sus hijas Meritatón y Angesenamón, en uniones que dieron lugar a hijos tan genéticamente dañados que ninguno llegó a la edad adulta. El aislamiento genético de la familia real había llegado a tal extremo que ya no podía engendrar herederos viables. Tutankamón, el trágico legado del niño rey. Tutankamón gobernó Egipto desde aproximadamente 1332 hasta 1323 a.C. y es uno de los faraones más famosos de la historia, aunque no por las razones que él hubiera deseado. El descubrimiento de su tumba intacta en 1922 reveló no solo tesoros increíbles, sino también evidencia de un joven cuya vida estuvo marcada por el sufrimiento genético. Los análisis modernos de ADN han revelado la verdad sobre la ascendencia de Tutankamón. Su padre era Akenatán, y su madre, una de sus hermanas. Esta unión fraternal dio lugar a un niño tan genéticamente dañado que apenas podía ejercer como rey. Tutankamón sufría de un pie zambo grave que le dificultaba enormemente caminar. Su tumba contenía 130 bastones, que no eran objetos ceremoniales, sino ayudas prácticas que necesitaba para desplazarse. Las tomografías computarizadas de su momia revelan un paladar hendido que habría afectado su habla, una columna vertebral curvada que lo obligaba a mantener una postura encorvada y un cráneo alargado similar al de su padre. El niño rey también padecía múltiples trastornos genéticos que debilitaban su sistema inmunitario. Un análisis de ADN halló evidencia de parásitos de malaria en sus huesos, el primer caso confirmado de la enfermedad en la historia de la humanidad. Sin embargo, el daño genético de Tutankamón lo hacía particularmente vulnerable a infecciones a las que una persona sana podría haber sobrevivido. Análisis médicos modernos sugieren que Tutankamón padecía la enfermedad de Kohler, una rara afección que provoca la muerte del tejido óseo del pie. Esto habría sido increíblemente doloroso y explica las numerosas ayudas para caminar halladas en su tumba. Combinado con sus otros trastornos, es notable que haya sobrevivido hasta los 19 años. Tutankamón se casó con su hermanastra Angesenamón, continuando así la tradición familiar del incesto. Sus dos hijos nacieron muertos, sus diminutos cuerpos momificados fueron enterrados junto a su padre. El análisis genético sugiere que estos bebés sufrieron defectos congénitos tan graves que no pudieron sobrevivir fuera del útero. El joven faraón falleció alrededor del año 1323 a.C., posiblemente a causa de una combinación de malaria, trastornos genéticos y complicaciones derivadas de una fractura de pierna. Su muerte marcó el fin de la línea directa de la 18ª dinastía, ya que no dejó herederos supervivientes. La dinastía ptolemaica, los faraones griegos y el incesto sistemático. Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto en el 332 a.C.,
Estableció la dinastía ptolemaica, que gobernaría durante casi 300 años. Pero los Ptolomeos llevaron las tradiciones egipcias del incesto real a extremos que escandalizaron incluso a sus contemporáneos. El sistema matrimonial ptolemaico. Los Ptolomeos no eran solo practicantes ocasionales del incesto, lo convirtieron en su seña de identidad. A partir de Ptolomeo II y su hermana esposa Arsinoe II, la dinastía practicó sistemáticamente el matrimonio entre hermanos generación tras generación. Los hermanos se casaban con sus hermanas como algo natural, y los hijos resultantes se casaban a su vez con sus propios hermanos. Esto no se hizo por pasión ni por necesidad política, fue un intento calculado de mantener el poder concentrado en la familia real. Al casarse solo entre sí, los Ptolomeos se aseguraron de que ningún forastero pudiera reclamar una parte de la riqueza o la influencia egipcia, pero las consecuencias genéticas fueron devastadoras. El análisis moderno de las momias y monedas ptolemaicas revela una familia cada vez más marcada por la obesidad, cuellos hinchados y ojos prominentes, todos ellos signos de trastornos genéticos causados por una endogamia extrema. Ptolomeo VIII, el rey hinchado. Ptolomeo VIII, quien reinó del 170 al 163 a. Calle y del 145 al 116 a.C., ejemplificó el deterioro físico que marcó la dinastía ptolemaica posterior. Los relatos contemporáneos lo describen como extremadamente obeso, con un vientre tan grande que apenas podía caminar. Su apodo, Fiscón, que significa gordito, reflejaba su característica más evidente. Pero los problemas de Ptolomeo iban más allá de la simple obesidad. Sufría lo que los médicos modernos reconocerían como múltiples trastornos endocrinos, probablemente causados por su herencia consanguínea. Tenía el cuello hinchado con lo que parece ser un bocio, y los ojos se le salían de las órbitas, signos clásicos de enfermedad tiroidea. El estado mental del rey era igualmente problemático. Era paranoico, violento y propenso a ataques de ira repentinos que aterrorizaban a sus cortesanos. Los relatos históricos lo describen ordenando ejecuciones masivas de intelectuales alejandrinos y participando en disputas familiares que devastaron el linaje real. Ptolomeo VIII se casó con su hermana Cleopatra II, pero también tomó como segunda esposa a su sobrina Cleopatra III. Estas relaciones superpuestas dieron lugar a hijos cuya herencia genética estaba tan concentrada que muchos murieron jóvenes o sufrieron evidentes problemas de desarrollo. Para la época de los últimos Ptolomeos, el aislamiento genético de la dinastía había alcanzado niveles catastróficos. Cleopatra VII, la famosa Cleopatra de la historia, fue fruto de al menos 8 generaciones de matrimonios entre hermanos. Sus padres eran hermanos, sus abuelos eran hermanos, y así sucesivamente a lo largo del árbol genealógico. A pesar de las representaciones de Hollywood, la verdadera Cleopatra se parecía poco a Elizabeth Taylor. Monedas y esculturas muestran a una mujer con los rasgos típicos ptolemaicos, nariz aguileña, rostro redondo y complexión robusta que sugería los trastornos metabólicos comunes en su familia. Cleopatra VII se vio obligada a casarse con sus hermanos menores, Ptolomeo XIII y más tarde Ptolomeo XIV, continuando la tradición familiar incluso cuando quedó claro que la dinastía estaba genéticamente agotada. Sus relaciones con Julio César y Marco Antonio no fueron meras alianzas políticas. Representaron intentos desesperados por introducir nuevo material genético en un linaje que ya no podía sostenerse. Cuando Cleopatra murió en el año 30 a.C., puso fin no solo a la dinastía ptolemaica, sino a 3 siglos de la endogamia real más sistemática jamás practicada. Sus hijos de padres romanos continuarían diversas líneas reales, pero el linaje ptolemaico puro murió con ella. Para comprender estas trágicas historias, necesitamos examinar la ciencia genética que explica por qué la endogamia causa efectos tan devastadores. Cuando individuos estrechamente emparentados se reproducen, sus hijos tienen una probabilidad mucho mayor de heredar 2 copias de genes recesivos dañinos. En una población sana y genéticamente diversa, los genes recesivos dañinos suelen quedar enmascarados por copias normales heredadas de padres no emparentados. Pero cuando los primos se casan con primos durante generaciones, estos genes dañinos se acumulan y se agravan. La mandíbula de los Habsburgo, por ejemplo, es un ejemplo clásico de cómo la endogamia puede concentrar rasgos perjudiciales. Este prognatismo mandibular se acentuó con cada generación de matrimonio entre primos, llegando a ser tan grave que Carlos II no podía cerrar bien la boca ni masticar alimentos sólidos. El análisis genético moderno del árbol genealógico de los Habsburgo muestra que Carlos II tenía un
Coeficiente de endogamia de 0,254. Lo que significa que el 25,4% de sus genes eran idénticos al provenir de los mismos antepasados. A modo de comparación, el hijo de dos primos hermanos tendría un coeficiente de 0,0625 y el de hermanos 0,25. Carlos II era esencialmente el equivalente genético de un hijo de hermanos, pero con daños adicionales acumulados a lo largo de 16 generaciones. Los efectos de esta endogamia extrema no se limitaron a las deformidades físicas. La depresión endogámica no solo afecta la apariencia, sino también la función inmunitaria, la capacidad mental y la fertilidad. Muchos descendientes de los Habsburgo sufrieron mayores tasas de epilepsia, discapacidad intelectual, trastornos de ansiedad, depresión y deficiencias del sistema inmunitario. Lo que hace que estas historias sean particularmente trágicas es lo prevenibles que eran. La ciencia genética que explica la depresión endogámica no estaba disponible para los gobernantes medievales, ni de principios de la Edad Moderna, pero sus efectos eran evidentes para cualquiera que estuviera dispuesto a observarlos. Las Cortes Reales contaban con extensos registros que documentaban los problemas de salud que aquejaban a las familias consanguíneas. Los médicos de la corte redactaban informes detallados sobre los problemas de salud física y mental que afectaban a los hijos de la realeza. La conexión entre el matrimonio entre primos y el daño genético era evidente para sus contemporáneos, pero las consideraciones políticas y económicas siempre prevalecieron sobre el bienestar humano. Los hombres cuyas historias hemos explorado, Carlos II, Felipe IV, Tutankamón, Akenatón y los reyes ptolemaicos, fueron víctimas de un sistema que los trataba como medios para un fin, en lugar de como individuos merecedores de dignidad y salud. Quedaron reducidos a su función reproductiva, valorados únicamente por su capacidad de perpetuar linajes genéticamente envenenados. Estos gobernantes vivían con constante dolor físico, confusión mental y la certeza de que su sufrimiento provenía de decisiones tomadas por antepasados que deberían haber sabido más. Soportaron apodos burlones, se convirtieron en objeto de chismes cortesanos sobre sus limitaciones y se enfrentaron a la humillación diaria, de no poder desempeñar las funciones básicas que se esperaban de los reyes. Quizás lo más trágico fue que muchos de estos hombres perpetuaron el sistema que los había destruido. Carlos II se casó 2 veces a pesar de su evidente incapacidad para la reproducción. Tutankamón se casó con su hermanastra y tuvo hijos nacidos muertos. Los reyes ptolemaicos continuaron el matrimonio entre hermanos incluso mientras su dinastía se desmoronaba. Esta endogamia extrema finalmente llegó a su fin a principios de la Edad Moderna, cuando las cortes comenzaron a comprender los riesgos genéticos que implicaba y las circunstancias políticas cambiaron para favorecer alianzas internacionales más amplias. La muerte de Carlos II en 1700 marcó no solo el fin de la línea de los Habsburgo españoles, sino el comienzo de una nueva comprensión del matrimonio real. La Guerra de Sucesión Española que siguió a su muerte estableció nuevos patrones de diplomacia europea que priorizaron las alianzas estratégicas sobre la pureza genética. De igual manera, la conquista de Egipto por Roma puso fin a la práctica sistemática del matrimonio entre hermanos en la dinastía ptolemaica. Si bien los matrimonios entre primos continuaron entre la realeza europea, se volvieron menos comunes y menos emparentados a medida que las cortes comenzaron a reconocer los peligros de la endogamia extrema. La revolución científica de los siglos XVII y XVIII fue proporcionando explicaciones a los desastres genéticos que habían asolado a las familias reales. Aunque los mecanismos de la herencia no se comprenderían por completo hasta el siglo XX, médicos observadores y filósofos naturales comenzaron a documentar la conexión entre el matrimonio entre primos y los trastornos genéticos. Hoy, estas trágicas historias nos recuerdan la importancia de anteponer el bienestar humano a la conveniencia política, de reconocer la dignidad individual de cada persona y de comprender que incluso las instituciones más poderosas pueden perpetuar un sufrimiento tremendo cuando olvidan los valores humanos fundamentales. Regresamos ahora a ese espejo frío, a ese momento de terrible reconocimiento, pero esta vez no solo vemos el reflejo de Carlos II, sino los rostros de todos los hombres cuyas historias hemos explorado. Los rasgos alargados de Akenatón, el pie zambo de Tutankamón, la mirada melancólica de Felipe IV, el rostro hinchado de Tommy VIII. No eran monstruos ni curiosidades. Eran seres humanos que merecían algo mejor que la lotería genética que les impuso su nacimiento. Su sufrimiento no fue un castigo divino ni una maldición sobrenatural. Fue el resultado predecible de decisiones humanas tomadas por personas que priorizaban la pureza de la línea de sangre sobre el bienestar humano.
En su dolor, encontramos profundas lecciones sobre los peligros de tratar a las personas como medios para un fin, sobre la importancia de la diversidad genética y sobre la responsabilidad que todos tenemos de aprender de los errores del pasado. Sus historias nos recuerdan que la verdadera nobleza no reside en la pureza de la sangre, sino en la valentía de reconocer nuestra humanidad común y de garantizar que la destrucción genética sistemática nunca más se busque en nombre de la tradición real. El espejo no miente, ni siquiera cuando deseamos que lo haga. En el reflejo de estos trágicos reyes, vemos no solo las consecuencias de la endogamia, sino también el espíritu humano inquebrantable que persistió a pesar de las circunstancias imposibles. Su legado es a la vez una advertencia y un testamento, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, podemos encontrar la fuerza para elegir la compasión por encima de la tradición, la diversidad por encima de la pureza y la dignidad humana por encima de la conveniencia política. Al final, la maldición de mantener la pureza de los linajes finalmente se ha roto. Pero el recuerdo de estos hombres perdura, no como ejemplos de poder real o superioridad genética, sino como recordatorios del precio que se paga cuando la humanidad se sacrifica en el altar de la ambición política.